¿Y, y qué hacemos cuando pasan cosas negativas en la vida? ¿Por qué no todo es positivo siempre? Porque hay momentos donde la vida nos pone en momentos de crisis, en momentos de adversidad, donde la realidad se pone difícil. Tener confianza en uno mismo no es estar ajeno a esto, no es hacerse el distraído, el tonto. Tener confianza en uno mismo es saber qué hacer cuando llegan estos momentos de crisis a la vida, qué herramientas usar. Los griegos usaban la palabra crisis para referirse a una separación, a una rotura, pero fíjense qué interesante que usaban la misma palabra para referirse a una elección. ¿De quién depende que un momento de crisis sea vivido como el final, como un gran peligro, o que podamos elegir pensar, elegir sospechar que atrás de esa crisis capaz que se esconde una oportunidad? ¿De quién depende? De nosotros, de la interpretación que le demos a eso que está sucediendo. Los chinos, la palabra crisis la usan para peligro y también para oportunidad. Y de nuevo, ¿de quién depende que podamos sospechar que hay una oportunidad ahí atrás? De nosotros, de la interpretación que le demos a lo que sucede. Aldous Huxley decía, la experiencia no es lo que le pasa al hombre, la experiencia es lo que el hombre hace con lo que le pasa. La experiencia es lo que hacemos con las cosas que nos pasan. Y veamos un caso real de alguien que hizo algo muy interesante con algo que le estaba pasando, algo muy difícil que le estaba pasando. Vamos a ver si saben de quién hablamos. La noche previa a la salida al mercado de uno de sus libros, las ciudades del mundo entero viven un fenómeno totalmente único, porque chicos, adolescentes, gente grande, hombres, mujeres, hacen filas interminables para asegurarse un ejemplar. ¿Sospechan de quién hablamos? Sí, algunos dicen. Claro, de Harry Potter, de la escritora de Harry Potter, que hoy es considerada la mujer más exitosa del mundo, al menos en el mundo editorial, porque con 450 millones de lectores, traducida a 77 idiomas, es la mujer éxito. Lo más interesante de su historia es que este gran éxito vino después de atravesar la más profunda crisis personal. Porque hasta hace poco tiempo atrás, esta mujer tenía la siguiente realidad. Se acababa de divorciar después de un matrimonio muy corto, se había quedado sola a cargo de su bebita, no tenía trabajo, no tenía dinero, vivía en un monoambiente lleno de ratas y tenía todos sus manuscritos rechazados por todas las editoriales a las que se los había presentado. ¿Cómo transformó esa realidad en el éxito que tiene hoy? Ella misma lo explicó hace un tiempo atrás cuando fue convocada a la Universidad de Harvard a hablarle a los alumnos. Y sus palabras estremecieron a la audiencia cuando les dijo algo así. 7 años después de graduarme, yo ya había fracasado en escalas épicas. Me había divorciado después de un matrimonio muy corto, me había quedado sola con mi bebita, no tenía trabajo, no tenía dinero. Y era tan pobre como se puede ser en la Inglaterra moderna sin llegar a vivir en la calle. Todos los miedos de mis padres y mis propios miedos se habían hecho realidad y yo era el peor fracaso que jamás conocí. La pobreza me llenó de miedo, de estrés, de depresión, porque mi vida diaria se llenó de pequeñas humillaciones, pero salir de esa pobreza total también me llenó de orgullo. Salir de esa pobreza total me llenó de orgullo y fracasar me enseñó más que la universidad, porque el fracaso me permitió descubrir cosas acerca de mí que yo no sabía que tenía. Fracasar me permitió descubrir que yo tenía fuerza de voluntad, mucha más de la que me imaginaba. Fracasar me permitió descubrir que yo tenía disciplina, que yo tenía creatividad. Fracasar, esencialmente, me permitió descubrir que yo tenía la posibilidad de sobrevivir. Y descubrir eso me llenó de confianza. Y esa confianza transformó toda mi vida. Parece que cada fracaso y cada dolor nos enseñan algo que necesitábamos aprender. ¿Y hay alguna estrategia concreta que podamos usar en el momento
en que viene la crisis, a este le pasó de todo. Los padres murieron cuando era joven, la casa en la que vivía se incendió, no le quedó más remedio que vivir adentro del auto. De noche trabajaba como conserje y a los 32 años le dijeron, tenés un tumor cerebral, cartón lleno. De quien estamos hablando, con este inicio de vida, ya casi entrando en la mitad de la vida, es de una persona que después se transformó en un consejero, en un coach que aconseja a presidentes en el mundo. Estamos hablando de Tony Robbins, a lo mejor lo conocen. Con ese inicio tan complicado, él cuenta que cuando tocó fondo, cuando le dijeron que tenía el tumor cerebral, en ese momento él se dio cuenta que ese momento no lo definía a él, que lo que a él lo iba a definir era lo que él hacía con ese momento. Este momento no me define lo que yo haré con este momento. Y una técnica de 4 pasos para atravesar cualquier momento de crisis. El primer paso, para que la crisis no nos defina a nosotros. El primer paso es alimentar nuestra mente. En el caso de Tony Robbins, en la época que a él le tocó vivir esto, él era tan pobre que de verdad no podía ni comprarse un buen libro, no podía ni asistir a una buena conferencia, pero sí podía ir a bibliotecas públicas, sí podía leer, como lo hizo, cuanta biografía encontraba de personas que habían hecho cosas interesantes, que habían cambiado el mundo, y se las leyó todas, todo lo que podía. Otra cosa, el segundo paso es fortalecer el cuerpo. Y cuando hablamos de fortalecer el cuerpo, hablamos de algo que podemos hacer todos. ¿Sabían que caminar 20 minutos por día nos cambia el estado de ánimo? Que empezamos a secretar endorfinas y que eso definitivamente altera cómo me siento. Y caminar 20 minutos es algo que podemos hacer todos y además es gratis. El tercer paso es encontrar un modelo. Encontrar un modelo quiere decir alguien de quien aprender. Todos necesitamos un maestro, alguien a quien podamos admirar. No necesariamente copiar e imitar todo, pero sí alguien de quien podamos aprender, buscar esto. Si aún no lo encontraron, empiecen a buscar. Y el cuarto paso, ayudar a otros. Siempre hay alguien que esté peor que nosotros. En el momento en que nosotros decidimos ayudar a otros, no solamente le hacemos un bien al otro, sino que en ese momento inmediatamente nuestro problema entra en perspectiva. E inmediatamente, cuando empezamos a ponernos al servicio de otros, nos empezamos a sentir mejor.